Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es George Gago. El día de hoy vamos a hablar sobre farmacología. El tema que veremos el día de hoy es farmacología de los procesos somatosensoriales. Esta clase la vamos a dividir en dos. Primero, este primer apartado, este primer tema, en la cual vamos a tocar sobre la escala de dolor de la OMS, lo que son los AINES, un poco sobre lo que es el paracetamol, también vamos a hablar sobre los analgésicos opioides, los débiles y los fuertes. Y en una segunda clase vamos a tocar conceptos ya un poco más sobre anestésicos generales, los relajantes neuromusculares, por ejemplo, y también sobre los anestésicos locales. Muy bien, entonces vamos a empezar. Primero, hay que tocar algo muy importante, el cual es la escala de manejo del dolor que nos plantean en la OMS. Y pues aquí hay, como tú puedes ver, existe como una escalera, ¿no? En la cual existen 3 peldaños. Quiere decir que mientras el dolor, bueno, la idea de esto es saber cómo vamos a manejar el dolor, ¿no? Si en un inicio tenemos un dolor por alguna caída, por alguna quemadura, algún cólico, por ejemplo, vamos a empezar con lo que es el primer escalón. Y si este dolor no es adecuadamente manejado, vamos a tener que pasar por el segundo y al último, al tercero. Esa es la idea de este gráfico, ¿ok? Entonces, en el primer escalón vamos a tener a los analgésicos no opioides. Es decir, aquí van a estar la aspirina, va a estar el paracetamol, van a estar los AINES, ¿ok? Como te digo, este es el primer escalón, es la primera línea. Siempre que tengamos alguna lesión, alguna caída, vamos a optar por ese tipo de fármacos en una primera instancia. Ahora, ¿qué pasa si es que nos estamos enfrentando a otros cuadros, digamos, más dolorosos, ¿no? Entramos al campo de los dolores tipo cólicos, por ejemplo, un cólico renal, una pancreatitis. El dolor se empieza a hacer un poco más fuerte, ¿no? Entonces, probablemente no sea suficiente con estos fármacos y tengamos que pasar al segundo escalón, en el cual están los opioides débiles. Aquí encontramos a la codeína, a la dihidrocodeína, al tramadol y pues acá hay una capité muy interesante, el cual al usar este tipo de fármacos puedes agregarle, ¿no? Es una terapia conjunta. Puedes agregar otros fármacos no opioides, es decir, otros del primer escalón, o algún coadyuvante, ¿no? Y aquí pueden entrar, por ejemplo, corticoides, ¿no? Es una muy buena opción. Digamos, ahora que entramos al campo de los dolores un poco más severos, un poco más crónicos, dolores oncológicos, el infarto, etcétera. Entonces, probablemente tengamos que pasar al siguiente escalón, en el cual tenemos a los opioides fuertes. Por ejemplo, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona. Ya vamos a ver más sobre este tema de los opioides en unos slides más adelante. Y pues, una vez más, se pueden combinar con otros fármacos no opioides y con otros coadyuvantes. Pero, si tú te das cuenta, no puedes combinar opioides débiles con opioides fuertes. Eso no se puede, ¿ya? Tú puedes hacer una terapia conjunta de, por ejemplo, codeína con paracetamol, ¿no? O, por ejemplo, fentanilo con algún AINES. Pero no puedes combinar opioides débiles con opioides fuertes. Muy bien. ¿Y esto por qué? Te voy adelantando. Pues está contraindicado ya que los opioides tienen un efecto progresivo y pues se pueden ver más potenciados sus reacciones adversas, por ejemplo, la caída del estímulo respiratorio o la sedación, etcétera. Muy bien, entonces ten bastante en cuenta eso. Ahora, vamos a hablar sobre lo que son los AINES. Muy bien, los AINES. Es el primer escalón que estábamos viendo, los AINES. Hay que recordar un poco cómo existe esta cascada en la cual se producen las prostaglandinas, los romboxanos, etc. ¿Cómo es que funcionan este grupo de los AINES? Bien, primero, a partir de los fosfolípidos va a existir algún estímulo doloroso, alguna reacción, alguna inflamación que va a generar de que se active más la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 es una enzima que se va a encargar de convertir a estos fosfolípidos en ácido araquidónico. Muy bien. Luego va a existir una enzima, y esta es justamente la diana terapéutica, la ciclooxigenasa. Y no solamente existe una ciclooxigenasa,
Existe la COX, que es la abreviatura, la COX-1 y la COX-2. Y más por ahí vamos a estar viendo lo que es la COX-3. Pero hasta el momento solo la COX-1 y la COX-2. Estas se van a encargar de que el ácido araquidónico se transforme en endoperóxidos. Y estos endoperóxidos, a medida que van siendo expuestos a distintas enzimas, se van a transformar en otros sustratos. Por ejemplo, si se expone a la prostaglandina isomerasa, se va a transformar en lo que son las prostaglandinas. Vas a tener la prostaglandina D2, la D2, y también estas inducen, o bueno, están relacionados a los mecanismos de hiperalgesia, ¿ok? También si se expone a la tromboxanosinasa, va a favorecer a la producción de tromboxano A2, que pues está involucrado justamente en los mecanismos de agregación, en los mecanismos de vasoconstricción, tiene interacción con el IP3 plaquetario. Entonces, más que nada, como dice su propio nombre, tromboxano está relacionado con lo que son los mecanismos de agregación y adhesión. ¿Muy bien? Y por último, si se expone la prostaciclina sintasa, se va a producir lo que son las prostaciclinas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está la PGI2, perdón, que justamente tiene acción con el AMP cíclico plaquetario, aumenta justamente la desagregación plaquetaria y la vasodilatación. Entonces hay distintas vías, hay distintos efectos que genera justamente estos endoperóxidos dependiendo con qué enzimas se exponga. Ahora, tenemos aquí dos grupos farmacológicos. Tenemos por un lado lo que son los esteroides. Tanto los esteroides como los AINES son dos grupos farmacológicos que intervienen bastante en lo que son los mecanismos de inflamación, ¿ya? Mecanismos de inflamación. Y por ende, si tú controlas esa inflamación, vas a tener menos dolor, ¿no? Esa es la intención de estos fármacos. Por un lado los esteroides y por otro lado los AINES, que los AINES son analgésicos, antiinflamatorios, ¿no? No esteroideos, ¿no? Ahora, los esteroides, nosotros al ingerir, ¿no?, los corticoides y todos estos, van a generar de que aumente los niveles de lipocortina. Y esta lipocortina, ¿dónde hace acción? Como tú puedes ver, hace acción inhibiendo a la fosfolipasa A2. Esa es una de las principales acciones de los esteroides. Pero, si bien es cierto, el tema de los esteroides corresponde a otra clase, el día de hoy vamos a hablar más sobre lo que son los AINES. Muy bien, entonces respecto a los AINES, estos AINES pueden ser no selectivos, es decir, que pueden actuar tanto en la COX-1 en la COX-2, o pueden ser COX-2 solamente selectivos. ¿Cómo actúan estos AINES? Pues nosotros ingerimos algunos de estos fármacos y lo que van a hacer será inhibir estas ciclooxigenasas. Muy bien, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los no selectivos y los COX-2 selectivos? Como dice su propio nombre, los no selectivos son no más que AINES, fármacos que actúan tanto en la COX-1 como en la COX-2. ¿Ya? Tanto en la COX-1 como en la COX-2. En cambio, los COX-2 selectivos solamente actúan en la COX-2, como tú puedes ver. Y eso, pues, acá, ¿qué relevancia tiene esto? Pues te darás cuenta de que al inhibir estas ciclooxigenasas, se van a producir menos niveles de prostaglandinas, menos niveles de tromboxanos y también menos niveles de prostaciclinas. Las prostaglandinas, recordarás que también tienen efectos a nivel gástrico. Por ejemplo, permiten de que se pueda mantener la integridad de la mucosa gástrica. Por lo tanto, aquellos AINES no selectivos tienden a dañar, tienden a justamente alterar el mecanismo en el cual se produce esta mucosa gástrica. Y es por eso que uno de los efectos adversos, uno justamente de los más llamativos y que preguntan más sobre los AINES, es la generación de úlceras y la generación de sangrado gástrico en base a ellos. Entonces, los AINES no selectivos tienden a ser más gastrolesivos a comparación de los COX-2 selectivos. Estos tienden a ser menos gastrolesivos que los AINES no selectivos. Muy bien. ¿Y por qué pongo una I al costado de la aspirina? ¿Por qué? Porque
aquí hay un dato muy interesante que la aspirina, a diferencia de los otros AINES, puede unirse a las plaquetas de manera irreversible. Se acoplan a estas de una manera irreversible, generando un efecto antiagregante, lo cual no se ve en los otros AINES. Muy bien, ese es un dato muy importante. Vamos a hablar un poquito más sobre los AINES, ¿ya? Primero, los AINES. ¿Qué significan AINES? Son antiinflamatorios no esteroideos. Porque el otro grupo, como te mencionaba, son los esteroides. Muy bien. Esos esteroides también actúan, también tienen una acción antiinflamatoria muy potente, pero, vamos a decirlo así, en la historia, esos esteroides generan muchas reacciones adversas, generan muchos efectos en nuestro cuerpo. Por un lado, esos esteroides son corticoides. Entonces, al tener niveles más altos de corticoides exógenos en nuestro cuerpo, produce algo llamado como un síndrome de Cushing, ¿no? Si tú ya has tocado este tema, si has visto sobre endocrino, sabrás de que estos corticoides generan distintos efectos como aumento de la obesidad central, existe mayor desgaste óseo, osteopenia que puede llegar incluso a osteoporosis, puede generar una presión alta, ¿ya? Que estos pacientes se vuelvan hipertensos. Además, al estar tanto tiempo en contacto con corticoides, su glándula suprarrenal se atrofia, existe una atrofia relativa de la glándula suprarrenal. Y ahí hay algo también muy interesante, que es que cuando tú quitas los corticoides, el paciente se ha acostumbrado a estar tanto tiempo con estos esteroides, con esta corticoterapia, que se ha desacostumbrado, vamos a decirlo así, a producir cortisol. Por lo tanto, se queda en niveles muy bajos de cortisol y entran a insuficiencia suprarrenal. Es por eso que siempre que tú retires una corticoterapia no lo puedes hacer de manera abrupta, sino tiene que ser algo progresivo, porque si no pasa este efecto. Muy bien. También existe atrofia cutánea, ¿ya? O estrías violáceas. Entonces, estos corticoides generan muchos efectos adversos en el cuerpo, ¿no? Y es por eso que se empieza a investigar y se empieza a optar por estos AINES, que también son antiinflamatorios, pero no del grupo de los esteroides, evitándose todo este tipo de efectos adversos. ¿Muy bien? Entonces también su acción es más moderada, como tú puedes ver, que la de los esteroides, ¿ya? Si bien es cierto, para enfermedades proinflamatorias, para enfermedades, por ejemplo, lo que son autoinmunes, el lupus, la artritis reumatoide, tal vez la terapia con AINES no sea suficiente para ellos. Les puede aliviar el dolor, sí, pero los niveles de inflamación son tan altos que necesitas el uso de esteroides. Como tú puedes ver, los AINES tienen una acción más moderada, ¿ya? Pueden ser para alguna inflamación producida por algún esguince de tobillo, alguna caída, ¿ya? Muy bien. Luego, estos fármacos tienen una muy buena absorción oral, ¿ya? Tienen una buena absorción oral, por eso se prefiere de que sean administrados por vía oral. Son típicamente pastillas, todos hemos visto, ¿no? Al menos la aspirina, tabletas, diclofenaco, ketorolaco, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, indometacina, todas tienen presentaciones por vía oral. Una que otra sí por vía intramuscular, claro, pero la gran mayoría son tabletas, ¿no? Y la excreción es principalmente renal. Y eso también es algo malo de los AINES porque los AINES y el riñón no se llevan bien. Dentro de sus efectos adversos me voy a saltar un poco y voy a hablar sobre el daño renal, ¿no? Bueno, ya les hablé sobre el malestar gastrointestinal y la úlcera péptica, ¿no? Justamente. Para hacer recuerda de esto, las prostaglandinas son importantes para la integridad y para la producción de la mucosa gástrica. Entonces, si tú inhibes la vía de las ciclooxigenasas, se produce menos prostaglandinas. Y si se producen menos prostaglandinas, el estómago, pues justamente, se queda desprotegido, ¿no? Hay menos mucosa gástrica, hay menos moco. Por lo tanto, los ácidos gástricos hacen más daño a las paredes y empieza ahí lo que es la formación de estas llagas, de estas heridas, o también, mejor dicho, llamados úlceras, las úlceras pépticas, ¿no? Es por eso que la ingesta crónica de AINES, aquel paciente que tiene osteoartrosis, por ejemplo, tiene ya las rodillas gastadas,
Entonces les genera un dolor al estar caminando esos ancianitos por bastante tiempo. Por lo tanto, están que toman su diclofenaco o toman su naproxeno a diaria para poder calmar ese dolor. Les calma el dolor, pero la parte mala es que también les afecta el estómago. Por eso que en esos tipos de pacientes, sobre todo adultos mayores, conviene dejar AINES y también conviene dejar a la par algún protector gástrico, ¿no? Algún inhibidor de la bomba de protones, como puede ser algún omeprazol o también puede ser ranitidina. ¿Ok? Por otro lado está el daño renal y acá es lo que les comentaba. Que la excreción principalmente se hace por vía renal y pues el riñón y los AINES no se llevan muy bien. Lo que pasa es que por un lado afecta la hemodinamia porque las prostaglandinas hacen más acción en lo que es la arteriola aferente. A ver, nuestros riñones, y acá voy a crear una pantalla extra, muy bien, pantalla en blanco, ¿ok? Muy bien, en nuestros riñones, vamos a dibujar que eso sea un riñón, perdón, sí, un glomérulo, mejor dicho, ¿ya? Nuestros glomérulos tienen una arteriola aferente y tienen una arteriola eferente, ¿no? Entonces, para regular su filtración, se hace uso de mecanismos de hemodinamia, que consiste en poder vasodilatar, ¿ya?, la aferente, así como realizar una vasoconstricción de la eferente. De esa manera se crea como un efecto embudo, como un embudo, en la cual la sangre se pueda mantener más tiempo y el riñón pueda mantener su perfusión. De esa manera el riñón mantiene, o bueno, regula su filtración glomerular en casos, por ejemplo, de deshidratación o en algún caso donde se baja la presión, ¿no?, arterial. Entonces, esos mecanismos por el cual el riñón regula su hemodinamia, mantiene su integridad, mantiene una buena perfusión, son mediados por las prostaglandinas, más que nada en la arteriola aferente, y también son mediadas por distintas enzimas u hormonas, como pueden ser justamente la angiotensina 2, en el caso de la arteriola eferente. Ambas hacen acción en ambos lados, en la aferente y en la eferente, pero la prostaglandina hace un poco más acción en la aferente y la angiotensina 2 más acción en la eferente. Entonces, si nosotros consumimos constantemente AINES, los AINES lo que hacen es inhibir esta vía y por lo tanto al riñón le va a empezar a costar más regular su hemodinamia intraglomerular. Entonces, en algún caso en el cual el paciente esté hipotenso o esté deshidratado o necesita mantener una buena perfusión renal, que son esos dos, si ingieres AINES, estás dificultando a que el riñón pueda mantenerse íntegro, que se mantenga a salvo, ¿no? No solamente eso, sino también los AINES son malos para los riñones, ya que genera cierta toxicidad a nivel tubular, a nivel de los túbulos. Y entonces se va a empezar a afectar los mecanismos de reabsorción. Muy bien. Y también los AINES pueden generar cierta reacción alérgica en algún tipo de pacientes, generando aún más nefrotoxicidad. ¿Ok? Es por eso que los AINES y los riñones no se llevan bien. No solamente por una causa, sino existen al menos 3 mecanismos por los cuales los AINES son nefrotóxicos. ¿Ok? Ahora, también existe un cuadro llamado asma inducido por AINES. ¿En qué consiste básicamente esto? Y acá otra vez voy a hacer esta pizarra, ¿ya? En que, pues, en esta vía, digamos, si nosotros inhibimos lo que es la ciclooxigenasa, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, no se va a producir más prostaglandinas, pero esta vía del ácido araquidónico, ¿ya?, se va a desviar. Va a decir, muy bien, no puedo producir prostaglandinas porque los AINES inhiben mi COX-1 o mi COX-2, entonces voy a ir por esta vía y voy a producir más leucotrienos, ¿ya? Eso es lo que básicamente ocurre cuando en ese tipo de pacientes que desarrollan asma inducido por AINES. Lo que ocurre es que esta vía del ácido araquidónico, por un lado se puede ir por esta vía de la ciclooxigenasa y producir prostaglandinas, pero como esto está inhibido por los AINES,
se desplaza y empieza a producir más leucotrienos. Y al producir más leucotrienos, estos son metabolitos proinflamatorios. Y estos van a generar justamente un estado de proinflamación, produciendo a nivel bronquial que exista una mayor secreción de mucosidad, vasoconstricción, y es ahí donde empieza a inducirse lo que es el asma. Muy bien, es un tipo de asma, mejor dicho, un tipo de broncoreactividad, ¿no? Inducida por leucotrienos. Muy bien. Ok. Ahora, por otro lado, los inhibidores de la COX-2, como les mencionaba, tienen menor riesgo de sangrado gastrointestinal, pero se relacionan con mayor riesgo cardiovascular. Ese también es un dato que debes tener bastante en cuenta. Sobre todo el primer enunciado, en el cual, como les mencionaba, los inhibidores no selectivos, los AINES, tanto para COX-1 como para COX-2, tienden a ser más gastrolesivos que los que son solamente COX-2 selectivos, ¿no? Es por eso que en algunos pacientes que ya sé que tienen artrosis y sé que tienen por ahí de fondo una gastritis, yo puedo irles recetando, por ejemplo, el Celecoxib, que es un fármaco selectivo al COX-2, bastante conocido y bastante comercializado en nuestro entorno, ¿no? Muy bien. Y ahora, otro signo de alarma que también debes tener en cuenta es que el uso de la aspirina, ¿ya? Este fármaco, en niños con infecciones virales se va a relacionar con lo que es el síndrome de Reye. Muy bien. Entonces, eso es una pregunta bastante peculiar, bastante conocida en el tema de pediatría, que es básicamente los niños, ¿no?, que tienen alguna infección viral, o por ejemplo varicela, ¿no?, algún niño con varicela que también es una infección viral. Entonces, para calmar el dolor, para calmar la fiebre, si tú le das aspirina, pueden desarrollar este síndrome de Reye, que consiste en una insuficiencia hepática, muy bien, se afecta lo que es tu hígado, y también una encefalopatía, muy bien, se afecta lo que es el sistema nervioso central. Estos niños pues pueden generar un aumento de las transaminasas, así como un cuadro de encefalopatía, debido a la ingesta de aspirina en algún cuadro viral. Es por eso que la elección, un niño con varicela, un cuadro viral, no le des aspirina porque puede desencadenar este síndrome. Muy bien. Ok. Luego, vamos a hablar también un poco más a fondo de la aspirina, aprovechando. Como les comentaba, le coloco acá las plaquetas porque, a diferencia de las demás, esta bloquea la COX de las plaquetas de manera irreversible. Y es por eso que viene bastante bien para mantener antiagregado a los pacientes. Muy bien, sobre todo pacientes con factores de riesgo cardiovascular, factores posoperados, ¿no? Aparte de la heparina, también se puede optar por lo que es la aspirina. Entonces, si nosotros queremos calcular cuál es el efecto antiplaquetario que tiene esta aspirina, tiene a ser de 8 a 10 días, que es el tiempo de vida media de las plaquetas. Muy bien, porque como les digo, tiene efecto irreversible. Una vez de que se expongan las plaquetas, esa plaqueta ya va a tender a la antiagregación. Muy bien, entonces yo, para limpiar, o bueno, para decir que la aspirina ya no tenga efecto en mi cuerpo, todas esas plaquetas habrán tenido que morir, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo la aspirina tiene ese efecto antiplaquetario en mí? El tiempo de vida media de esas plaquetas a las cuales han sido expuestas a aspirina. Y ese tiempo de vida media es de 8 a 10 días, ¿ya? Es por esto que a los pacientes que van a ser sometidos a alguna cirugía y han estado en tratamiento con aspirina, se le tiene que suspender por lo menos 5 días antes, de preferencia 7, pero de 5 a 7 días antes de una cirugía o de alguna intervención quirúrgica, que el paciente haya descontinuado esta aspirina. ¿Ok? Y ese es un gráfico, bueno, una tabla en la cual tú puedes ver los distintos AINES, los más conocidos y su tiempo de vida media, y algún comentario de uno o que de otro. Para mencionarte, por ejemplo, ¿cuál puedo yo usar con más seguridad en la gestación? Y esta viene a ser el ibuprofeno, que a diferencia de los demás, el ibuprofeno tiene mejor
bueno, tiene un mejor rango de seguridad en la gestación, a diferencia de los demás, ¿no? También ten en cuenta estos dos fármacos que han venido en exámenes. Por ejemplo, ¿cuál es el AINE que está asociado con anemia plástica o agranulocitosis? Agranulocitosis, ¿qué es? Básicamente es la caída de los niveles de los leucocitos. Y entonces este paciente va a tender a que pueda estar expuesto a infecciones bacterianas, neumonías a repetición, faringitis a repetición, etc. ¿Ya? Esta granulocitosis quiere decir que justamente hay menores niveles de los precursores, ¿ya? De esos granulados, como los que son los leucocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, etc. Este fármaco es la fenilbutazona, ¿ya? La fenilbutazona. Y luego, ¿cuál es el AINE que tiene efecto antifibrosante? Y este viene bastante bien, por ejemplo, en el manejo de las pericarditis agudas, porque al ingerir este fármaco se evita de que pueda tenderse a fibrosar y que evolucione una pericarditis crónica o también constrictiva. Esta es la colchicina. Muy bien, la colchicina es el AINES con propiedad antifibrosante. Y como les digo, tiene mejor uso en una pericarditis. Entonces, estos son los AINES más conocidos, más comercializados y uno que otro dato no importante de preguntas que han venido. Ok, ahora pasemos a lo que es el paracetamol y se le separa de los AINES. No es considerado un AINES nuestro paracetamol. Muy bien, porque a diferencia de los demás, esta actúa en la COX-3. Actúa en la COX-3, que es un tipo de COX que está más que nada involucrado en los procesos del sistema nervioso central y al tener acción central tiene mejor acción antipirética y analgésica. Los anteriores AINES no tienen muy buena acción antipirética, ¿ya? Es un tanto despreciable. En cambio, el paracetamol sí es muy buen antipirético y analgésico. Sin embargo, no tiene actividad antiinflamatoria o es muy insignificativa. Muy bien. Eso es lo que le diferencia al paracetamol de los AINES. Que mientras los AINES, ¿no? O sea, los dos son analgésicos, los AINES son antiinflamatorios y el paracetamol no es antiinflamatorio. Los AINES no tienen muy buena acción antipirética, pero el paracetamol sí tiene buena acción antipirética, porque justamente tiene más que nada un efecto central en la COX-3, a diferencia de los AINES. Bien, eso es algo muy importante de detallar porque han preguntado bastante. Y su metabolismo es hepático. A nivel hepático, esta va a tener un metabolito activo, que es bueno, tiene un nombre muy largo, NAPQI, y básicamente esta se une a lo que es la glutatión. Esa glutatión es una enzima, ¿ya? Que se encarga justamente de metabolizar algunos metabolitos, algunos sustratos, y también está involucrado en lo que es la regulación del estado oxidativo del cuerpo. Entonces, existe un cuadro por intoxicación de paracetamol, en el cual al ingerir grandes cantidades de paracetamol, y también es una forma en la cual inclusive algunas personas suelen quitarse la vida, ¿no? O también que se puede ver en niños muy pequeños, ¿no? De 2 a 5 años, porque básicamente la dosis de paracetamol para ellos tiene que ser más baja que la de las personas normales, en la cual se puede sobresaturar esta glutatión. Muy bien, se puede sobresaturar y pues justamente empieza un cuadro de estrés oxidativo, generando metabolitos tóxicos, muy bien, y eso afectando al cuerpo, generando una falla hepática y por ende una falla orgánica después. Es un tema muy bonito, ¿ya? Pero acá vamos a centrarnos únicamente en el fármaco. Entonces, efectos adversos, la hepatotoxicidad que puede generar este paracetamol, como les digo, tiene un metabolismo hepático y ante grandes ingestas de este fármaco, ten en cuenta que se puede sobresaturar esta glutatión y también es nefrotóxico. El paracetamol también tiene mecanismos de nefrotoxicidad, así como los AINES, ¿ok? Entonces, es el típico fármaco, todos lo conocemos, también en otras partes, ¿no?, del mundo como el acetaminofén.
Y al final es algo muy conocido, algo que vamos a emplear casi siempre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas consideraciones. Ok, luego vamos a pasar con el segundo peldaño de la escalera del dolor, el cual es los analgésicos opioides. En estos analgésicos opioides, hay que recordar lo que es el opium, ¿no? Esta básicamente era una plantita que generó justamente un efecto placebo, un efecto incluso adictivo, ¿no? Justamente en las poblaciones chinas. Entonces, en base a esta planta es que se empieza a sintetizar estos dos grupos farmacológicos, ¿no? Perdón, este grupo farmacológico, que son los opioides. Y entre esos opioides cada vez se ha ido adentrando más, porque eran analgésicos mucho más fuertes que actuaban a nivel neuronal, a nivel central, a diferencia de los AINES, ¿no? Entonces aquí se han dividido en dos, que son los opioides fuertes y los opioides débiles. Los opioides fuertes son aquellos que conforman justamente el tercer eslabón, ¿no? En cambio, los opioides débiles están en el segundo eslabón. Para mencionarlos, ¿no? Está la morfina, la diamorfina, la fenazocina, la dextromoramida, la metadona, la meperidina, la buprenorfina y el fentanilo. ¿Bien? El fentanilo y el remifentanilo. Y como moderados, débiles tienes la codeína, la dihidrocodeína y el dextropropoxifeno. Entonces hay varias de estos opioides, ¿ya? Y cada uno tiene un uso recomendado a diferencia de otros. Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos analgésicos opioides? Como les mencionaba, tiene una acción central, no es tanto como los AINES. Entonces, estos van a hacer acción en sus receptores Mu. En los receptores Mu son receptores a nivel justamente presinápticos que se van a encargar, o sea, a la activación de esos receptores Mu va a generar distintas acciones. Por ejemplo, si es a un nivel espinal, ¿qué es lo que va a hacer? Al acoplarse a este receptor Mu, pues en esta neurona aferente, esta neurona presináptica, va a disminuir el influjo de calcio, va a entrar menos calcio. Y tú recordarás que el calcio es importante para que se puedan liberar los neurotransmisores, estas vesículas, ¿no? Liberando esos neurotransmisores. Entonces, si hay menos niveles de calcio, si hay menor influjo de calcio, si entra menos calcio, entonces no se van a liberar estos neurotransmisores excitatorios, bloqueando estos mecanismos del dolor. Eso es por una parte a nivel espinal. Pero ¿qué pasa en un nivel supraespinal? ¿Qué pasa justamente en estas neuronas del núcleo del RAFE, estas neuronas pues justamente de las distintas vías, ¿no? Centrales? Va a aumentar el flujo de potasio, ¿ya? Al interactuar con los receptores Mu va a aumentar el flujo de potasio y por ende se va a hiperpolarizar la membrana. Y al hiperpolarizarse la membrana, entonces no va a generar fácilmente ese potencial de acción y por lo tanto no se va a excitar. Y si no se excita, no transmite el estímulo nervioso y por lo tanto se bloquea el dolor. Muy bien, entonces de esas dos maneras es que los analgésicos opioides calman o bloquean las vías del dolor. Muy interesante. Un poco sobre su farmacocinética, estas se van a inactivar por el metabolismo hepático. Bien, tiene aquello llamado lo que es el efecto del primer paso, y es por esto que estos analgésicos opioides no se recomienda que su administración sea por vía oral, sino más que nada son inyectables, ¿no? Como tú puedes ver, la morfina, el fentanilo, la metadona, etcétera, la codeína, todos estos. Muy bien, entonces la morfina se va a transformar en algo llamado 6-glucurónido. Ese es un mecanismo, ese es un metabolito activo. Muy bien. Igual la codeína se va a transformar parcialmente en morfina. Y también la meperidina, su metabolito activo es la piridina. Son algunos sustratos a tener en cuenta relevantes en la farmacocinética de estos analgésicos. ¿Ok? Muy bien. Farmacodinamia. Ahora, ten en cuenta de que estos analgésicos opioides generan analgesia y generan sedación. Muy bien, acá ya entramos a hablar de un término, el cual es la sedación, ¿no? Sin embargo, no generan amnesia, ¿ya? Esos analgésicos opioides no generan amnesia, quiere decir que es la pérdida de memoria en ese lapso.
puedes estar sedado, pero puedes estar consciente. Entonces, o sea, puedes recordar, puedes no generar amnesia. ¿Ok? Ahora, algunos otros efectos en otros órganos, por ejemplo los pulmones. A nivel pulmonar genera cierta depresión respiratoria y es por eso que la intoxicación por alguno de estos analgésicos opioides puede generar una parada respiratoria, una parada cardiorrespiratoria, al exacerbar justamente este efecto. Entonces, a nivel de los pulmones puede generar depresión respiratoria y si esta se hace más grave, pues empieza a acumular los niveles de dióxido de carbono generando acidosis respiratoria. A nivel cardiovascular genera vasodilatación, ¿ya? Y esto es bastante útil en el caso, por ejemplo, del edema agudo de pulmón. En este caso, o por ejemplo, pacientes que sufren infarto, y tienen presiones muy altas, por ahí se da una vasoconstricción pulmonar como efecto compensatorio y esto desencadena edema agudo del pulmón. Y es ahí donde está la indicación, que cae muy bien la morfina en aquellos pacientes que tienen alguna, algún edema agudo del pulmón en esos contextos, ¿no? Muy bien. A nivel gastrointestinal se relaciona con el estreñimiento y es por eso que pacientes que están en terapia del dolor con, digamos, codeína o algún opioide, alguna infusión o algún parche de algún analgésico opioide, puede generar cuadros de estreñimiento, ¿ok? A nivel del músculo liso puede existir lo que es la contracción en vías biliares o en los uréteros. Y es por eso que en pacientes, por ejemplo, que tengan pancreatitis o que tengan algún cólico renal, la pancreatitis se suele dar justamente por la obstrucción a nivel del conducto colédoco, justo en la parte inferior o a nivel de la ampolla de Vater por alguna microlitiasis, algún lito vesicular. Entonces ahí es donde básicamente si yo administro un analgésico opioide, por el intenso dolor que ellos tienen, corro el riesgo de que ese esfínter, esa ampolla, se pueda contraer más y por lo tanto agravar este cuadro de pancreatitis. Así como en los cólicos renales, que a nivel del uréter, ¿no?, se puede quedar atascado un lito, una urolitiasis. Y pues o sea, estos son cuadros que duelen demasiado. Un paciente con urolitiasis, un paciente con un cálculo renal, es un dolor muy considerable, muy fuerte. Si yo le administro algún analgésico opioide, puedo hacer de que este cuadro se agrave. Entonces existe ese riesgo y hay que tenerlo en cuenta. Por parte de las pupilas genera miosis, que es básicamente esa pupila muy contraída, puntiforme. Y por eso que los pacientes con intoxicación por opioides se presentan con miosis. Y también tiene un efecto antitusígeno, ¿muy bien? Ya que así como inhibe la vía, justamente inhibe el estímulo inspiratorio, ¿ya? También puede inhibir las vías de la tos, generando un efecto antitusígeno. Y es por eso que algunos jarabes tienen algunos sustratos opioides, generando cierto tipo de adicción, inclusive en algunos pacientes. Y también es proemético ese tipo de fármacos al generar, pues justamente, o al ser administrados, genera cierto tipo de proemesis. Puede generar ese efecto adverso de empezar con lo que son los vómitos. Bien, entonces, esos son los principales efectos de los opioides. Como puedes ver, son varios efectos. Y hay que tener en cuenta las implicaciones clínicas de cada uno de estos. Muy bien, ahora, respecto a lo que es la tolerancia, ten en cuenta de que el manejo del dolor en este tipo de pacientes, por ejemplo, un paciente con cáncer, ¿ya? Un paciente con cáncer, no es que tú le vayas a inyectar un poco de estos fármacos y se le va a pasar. No, es una terapia crónica, es una terapia que lleva tiempo, de la mano con un anestesiólogo. Entonces, ante la exposición crónica de estos opioides, cada vez la dosis que tú le administres le va a hacer menos efecto. A eso se denomina con generar tolerancia al fármaco. Quiere decir que el cuerpo tolera cada vez más a ese medicamento y que cada vez vas a tener que usar más y más y más dosis. Muy bien, entonces el uso crónico produce una marcada tolerancia de este medicamento y además en todas sus acciones,
¿no? Tanto las buenas como las malas. Es decir, le va a calmar menos el dolor, le va a causar menos sedación, pero además le va a causar, digamos, menos vasodilatación, le va a causar menos depresión respiratoria. Entonces, todos los efectos, para lograr el efecto que se desea, se van a necesitar cada vez más dosis en un uso crónico. Pero hay dos efectos que sí son dosis independientes, es decir, por más de que genere tolerancia, le va a seguir dando efecto al paciente, el cual es el estreñimiento y la miosis. ¿Ya? Estos dos siempre se van a mantener, tenlo bastante en cuenta. Y hablando de esto, como se habrán dado cuenta, menciono mucho la toxicidad por los opioides porque también es un tema muy importante a tocar, ya que puede generar, en casos muy severos, ¿no?, la depresión respiratoria, la hipotensión y el coma. Como les mencionaba, estos opioides generan una depresión del estímulo ventilatorio. Por lo tanto, puede llegar al caso en el cual genere una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ahora, también debido a esa vasodilatación, puede ser tan marcada que genere hipotensión. Y es por eso que estos fármacos hay que tenerlos bastante cuidado en su uso en pacientes hemodinámicamente inestables. Aquellos pacientes que pues entran chocados. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de opioides en ese tipo de pacientes porque puede agravar su hipotensión. También, por ende, como tiene una acción del sistema nervioso central, puede generar una sedación muy profunda, induciéndoles el coma. ¿Ya? ¿Cómo yo revierto esos efectos de intoxicación? Pues existe un antídoto, el cual es la naloxona. Este fármaco permite justamente de que se pueda revertir el efecto de la intoxicación por opiáceos. Muy bien, la naloxona es el tratamiento de elección, el antídoto. Ahora, también existe algo llamado síndrome de abstinencia, porque los opioides, como son bien conocidos, generan bastante adicción. ¿Ok? Entonces, en ese síndrome de abstinencia hay que recordar que mientras mayor sea el tiempo de exposición a estos opioides y mientras mayor haya sido su potencia, sobre todo con los agonistas fuertes, como menciona, mayor riesgo de tener este síndrome de abstinencia, que como dice su mismo nombre, es acostumbrarte al fármaco, generar una adicción. Y cuando se te retira, pues empiezas con toda esta sintomatología, porque tu cuerpo es como que le pide al paciente, le pide codeína, le pide morfina, le pide fentanilo. Eso pasa bastante, por ejemplo, en los que generan adicción, ¿no?, al fentanilo, adicción a la morfina, y luego se les suspende bruscamente y generan todos estos síntomas. ¿Cuáles síntomas? Analgesia, bostezos, escalofríos, piloerección, rinorrea, lagrimeo, que son los mínimos, que son los síntomas iniciales y son los más leves, ¿no? Y puede llegar a cuadros de agitación, diaforesis, calambres gastrointestinales o tirones musculares. Entonces, estos pacientes la pasan muy mal cuando hay una retirada brusca de estos opiáceos y es por eso que hay que tener bastante cuidado, ¿ok? Estos son los analgésicos opioides. Y por último, vamos a hablar sobre lo que son los antihistamínicos. No, acá también hay algo que mencionar en la parte de atrás, antes que me olvide. Ya, antes que me olvide, ¿no? Por ejemplo, el nivel de potencia que tienen estos analgésicos opioides. Disculpe. Vamos a tener como marcador a lo que es la morfina, ¿ya? La morfina tiene como un valor de 1, una potencia de 1. El tramadol, que es un opioide débil, tiene una potencia de 0.1, es decir, 10 veces menos que la morfina. El fentanilo y el remifentanilo tienen una potencia de 80 a 100, es decir, de 80 a 100 veces más de la morfina. Entonces, imagínate ir de un escalón al otro, pues justamente. En el segundo escalón está el tramadol, y el tramadol tiene una potencia de 0.1. Y luego cuando te pasas al tercer escalón, que es la morfina, estás aumentando 10 veces más la potencia analgésica. E incluso si usas fentanilo o remifentanilo, estás potenciándole 100 veces más. ¿Okay? Una peculiaridad también que han preguntado del fentanilo y del remifentanilo es que estos dos, pues, son
parecidos en lo que es el efecto, como tú puedes ver en la potencia. Sin embargo, su farmacocinética es distinta. El remifentanilo, vamos a decirlo así, se activa, ¿ya? Empieza a hacer efecto en un periodo más largo del remifentanilo. El remifentanilo suele hacer efecto dentro de los primeros 1, 2, 3 minutos. Suele ser muy rápido, ¿ya? Incluso segundos a veces, 30 segundos. En cambio, el fentanilo tiene un inicio de efecto mucho más largo. Y pues, así como tarda en hacer efecto, tarda el cuerpo en recuperarse, en ir de salida del fentanilo. No es como el remifentanilo, que tiene un efecto más rápido, tiene una instauración del efecto más rápido, y además el cuerpo se recupera, justamente hay una salida de este fármaco mucho más rápida. Es por eso que nosotros en un acto quirúrgico, luego de que éste haya terminado, si es que el paciente ha estado sometido por fentanilo, tiene un mayor efecto postquirúrgico. Es decir, en la sala de recuperaciones el paciente aún va a estar con cierto efecto del fentanilo y va a recuperarse, bueno, va a tardar más en recuperarse, va a tardar más en despertar, a lo contrario que es el remifentanilo. Este remifentanilo, al contrario del fentanilo, los pacientes se recuperan más rápido. Inclusive necesitan estar en una exposición continua con este fármaco para que pueda generar sus efectos. Entonces, tienen menor nivel de analgesia y menor nivel de sedación postquirúrgica. ¿Bien? Ahora, esta parte ya lo pasamos. Por último, vamos a hablar sobre lo que son los antihistamínicos. Y en estos antihistamínicos tenemos dos grupos. Tenemos los inhibidores de los receptores de histamina tipo 1 y los inhibidores de los receptores de histamina tipo 2, los anti-H1 y los anti-H2. Hay que recordar que la histamina está involucrada en distintos procesos, ¿no? Recuerda que existe un tipo de célula, ¿ya? El cual son los mastocitos. Estos mastocitos tienen en su interior distintos gránulos, varios gránulos, que contienen grandes cantidades de histamina. Cuando justamente existe alguna reacción alérgica, por ejemplo, en la cual se empiecen a producir más niveles de inmunoglobulina E, estos van a tener contacto con estos mastocitos y estos van a reventar. Revientan y se exponen los distintos gránulos, el distinto contenido de histamina, produciendo reacciones como pueden ser la vasodilatación, ¿ya? Al tener contacto con lo que son las terminales subdérmicas, van a empezar con lo que es el prurito, y es por eso que las reacciones alérgicas tienden, ¿no?, a generar este rash. Esto, lo que te acabo de contar, principalmente son mediados por los receptores H1. Y es por esto que esos antihistamínicos del grupo antirreceptores H1 tienen mejor efectos en cuadros de alergia, en cuadros de rash, en cuadros de prurito. Muy bien. Entonces, su acción son ser antagonistas reversibles de los receptores de histamina tipo 1, H1. Estas van a inhibir que se genere esta vasodilatación por este mecanismo, ¿ya? Inhibe la permeabilidad vascular incrementada generada por la exposición de histamina, ¿ya? Por este mecanismo. No es que genere vasoconstricción, sino afecta justamente cuando existen estos mecanismos alérgicos. ¿Qué más? Inhibe la broncoconstricción, porque recuerda que también, si tocamos el tema de asma, ¿no?, también hay mecanismos en los cuales son mediados por histamina, en el cual generan broncoconstricción y por ende también una mayor producción de la mucosa bronquial, y esto genera de que el aire no puede entrar y no puede salir adecuadamente, ¿no? Inhibe esta broncoconstricción y además genera cierto efecto de sedación porque existen receptores H1 a nivel del sistema nervioso central. Esto más que nada va a ocurrir, y aquí lo pongo por eso en asterisco, con los de primera generación, como lo que es con la clorferamina. Entonces, este fármaco, que son antihistamínicos H1 de primera generación, van a poder pasar la barrera hematoencefálica y generar este efecto de sedación. Sin embargo, esto ya no se ve tanto en los antihistamínicos de segunda ni de tercera generación, porque no pasan esa barrera hematoencefálica. ¿Muy bien? Entonces, efectos adversos, como les mencioné, la sedación. La sedación es un efecto que se va a poder ver cuando estos pasen la barrera hematoencefálica y se expongan a los receptores H1 que existen en el cerebro, lo cual
solo se ve en los de primera generación. Y también tienen cierto efecto anticolinérgico, ¿ya? Que también se puede ver en algunos tipos de pacientes. No es tan frecuente, pero sí está descrito un efecto anticolinérgico. Muy bien, esos pacientes pues que van a empezar a cursar con lo que es una exacerbación del simpático, ¿no? Cuadros justamente de diaforesis, mayor sudoración, tal vez agitación, taquicardias, pero como les menciono, es un poco más raro. Ahora, dentro de estos grupos vamos a tener primero los de primera generación. Primera generación, los más antiguos, de los primeros que han salido. Acá destaca la clorfenamina. Como les menciono, varios de ustedes conocerán a este fármaco, ¿no? Y sabrán que uno de sus principales efectos adversos es generar sueño, ¿no? Que se queden justamente dormidos. Y por otro lado tienes lo que son la difenhidramina, la prometacina, la ciprofloxacina, y este compuesto lo vas a ver bastante en algunos jarabes, algunos tónicos que eh, mencionan que como efecto tiene aumentar el apetito en los niños, y ahí es donde varias madres tienen justamente esa preocupación, ¿no? Porque el niño no coma, entonces recurren a estos jarabes con ciprofloxacina que generan este efecto. Y por otro lado tienes el astemisol. El astemisol que también se ha visto o se ha reportado el efecto de generar el aumento del apetito. Muy bien. Fármacos de segunda generación, antihistamínicos de segunda generación, tienes la cetiricina y la loratadina. Bastante conocidos, bastante usados en cuadros de rinitis alérgica, por ejemplo, o algún rash, ¿no? Va bastante bien para inhibir lo que es el prurito, como todos los anteriores, que se pueden ver en distintas enfermedades. Y por último, las de tercera generación. Aquí puedes ver la levocetiricina y la desloratadina, ¿no? Que estos pues cada vez se empiezan a vender y se empiezan a ser más conocidos. Recuerda que los de primera generación son los que tienen este efecto sedante. En cambio, los de segunda y la tercera ya no, ¿ya? No es tan frecuente. No debería tener ese efecto sedante. Y por otro lado, también se consideran antihistamínicos porque también afectan al receptor de histamina, solo que el tipo 2, que son los anti-H2. Sin embargo, estos anti-H2, bueno, los receptores de histamina tipo 2 se van a encontrar en las células parietales del estómago. Entonces, estas tienen bastante acción generando que pueda activarse la bomba de sodio y potasio a este nivel. Y pues, por ende, esto va a tener acción en la bomba de protones que existe allí también y generando que pues se dé justamente en la producción del ácido gástrico. Entonces, estos son antagonistas reversibles de los receptores de histamina tipo 2. Pero como les mencioné, estos receptores están más que nada en el estómago, ¿ya? Es por eso que su función, su acción, su uso no es tanto en un cuadro alérgico, como hemos tocado antes, sino va más que nada a cuadros de hipersecreción gástrica, ¿ya? A cuadros de hipersecreción gástrica. Pacientes con gastritis, pacientes con úlcera péptica, dispepsia, etc. Entonces, su acción es disminuir la secreción gástrica, ya que tiene acción en esas células parietales. Y tiene como efectos adversos, lo cual aquí sí es muy raro, pero se reporta, de que existe cierto efecto antiandrogénico, ¿no? Tiene cierta acción bloqueando los andrógenos, y también puede cruzar la placenta, ¿ya? Sin embargo, sí es seguro para la gestación, pero sí se conoce que estos fármacos pueden cruzar la placenta, ¿ok? Entonces aquí tienes la cimetidina, la ranitidina y la famotidina. Estos son fármacos antihistamínicos anti-H2 que pues, como te sonará bastante, la ranitidina hace acción en cuadros gastrointestinales, ¿no? Ahora, también se menciona de que tú al combinar un antihistamínico anti-H1 con un anti-H2 potencia su efecto, ¿ya? Su efecto se vuelve más potente. Es por eso que también puedes en tu prescripción terapéutica recetar loratadina con ranitidina, ¿no? Y eso ayuda bastante en pacientes, por ejemplo, que tengan ya sea algún cuadro de gastritis o ya sea algún paciente que tenga algún cuadro de alguna alergia o que haya
luego de que haya sido tratado por una anafilaxia y quede ese estado proalergénico. Es muy interesante porque los dos, una prescripción conjunta de ambos, puede potenciar su efecto. Bien, eso es algo muy interesante de los antihistamínicos. Entonces, como hemos podido ver, ya hemos tocado lo que son los 3 primeros eslabones de la escalera del dolor. Hemos hablado sobre los AINES, hemos hablado sobre los opiáceos, los débiles, los fuertes, y por último hemos tocado un poco sobre lo que son los antihistamínicos, que también están involucrados en este neurotransmisor, en estas vías de la histamina. Entonces, esta ha sido una primera clase. Luego hablaremos un poco más sobre algunos anestésicos generales y locales en la segunda clase. Entonces, nos estaremos viendo en esa segunda oportunidad.